Hola, ¿cómo están a todos? Bienvenidos a la primera edición de Conversando con Anybody sin vueltas. Hoy tenemos de tema de conversación los trastornos de la conducta alimentaria en el marco del Día Mundial de Acción y Visibilización por los Trastornos de la Conducta Alimentaria. Para eso, esta edición, que es de conversaciones, la idea es empezar a traerles conversaciones que tenemos dentro del equipo de Anybody, pero compartirlas con ustedes y compartirlas con toda la comunidad. La intención es abrir la conversación y poder entre todos nutrirla y seguir construyendo el movimiento de la diversidad corporal que tanto queremos. Para ello, hoy voy a estar acompañada de dos compañeras del equipo, Rocío Morales y Juli Di Lorenzo, que ahora les voy a pedir, chicas, que se presenten. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un gusto ver estar acá y compartir la mesa, digamos, del conversatorio junto con Rocío también. Bueno, yo les cuento que soy licenciada en nutrición, soy especialista en trastornos de la conducta alimentaria, trabajo desde una perspectiva no gordofóbica, no pesocentrista y sin dietas, y me dedico a la clínica de los trastornos hace ya más de 10 años. Y bueno, en realidad estoy acá hace muy poquito en la organización, muy contenta de participar y obviamente de participar incluso en este conversatorio como acción y visibilización de los trastornos de la conducta. Hola, ¿cómo están? Bueno, yo soy Rocío, yo soy la médica del equipo y voluntaria de Nibadi, fan de Nibadi también. Y bueno, al igual que Juli, también tengo una perspectiva antigordofóbica, antidieta, y me parece importante este día para, en excusa de la efemérides, aprovechar a concientizar y dar a conocer estos temas que queremos a través de nuestras perspectivas. Bueno, muchas gracias, chicas, por presentarse. Y ahora sí, vamos a darle inicio a esta conversación. Para arrancar, para romper el hielo, para iniciar, les voy a hacer las primeras preguntas. ¿Qué son los TCA y qué mitos o imaginarios hay que desarmar? Bueno, empiezo yo ¿no? Y después lo vamos completando. En realidad, los trastornos de la conducta alimentaria son trastornos mentales que hacen síntomas en la alimentación, es decir, que la persona va a tener síntomas alimentarios, pero en realidad son trastornos que son más profundos, que tienen que ver con la relación con nuestra mente, con nuestro cuerpo, y ahí haciendo síntomas con la comida. No se trata específicamente de la comida, generalmente se ve eso, ¿no? Uno de los mitos es que generalmente piensan que es una cuestión con la alimentación, pero la alimentación es lo que se ve, lo que hay detrás es un trastorno profundo con traumas del pasado de la persona, por eso que no tienen, por eso no se pueden analizar solamente desde la comida, sino también tienen que ver con cuestiones mentales, cuestiones físicas, que obviamente después, al tratarse de la conducta alimentaria, van a tener consecuencias en la salud física. Ujú. Sí, para sumar a lo de Juli, nosotros decimos que estos problemas de salud mental ya hay una problemática desde el nombre, ¿no? Porque al decir que son de la conducta alimentaria, como decía Juli también, es como demasiado reduccionista. Es como la parte que se ve, entonces se definen así, en la bibliografía está así, pero nos gusta esto de remarcar la importancia de que no es solamente de alimentación, eso es una de las conductas que se suele ver y que se suele notar en el entorno, pero ahora a medida que vayamos hablando vamos a empezar a entender un poquito más, involucra muchas áreas de la vida de la persona. Generalmente la mayoría diría que quedan incluso sin verse a veces por la misma persona que los está teniendo. Así que bueno, sí, sería como lo que dijo Juli y vamos a seguir ampliando ahora. Bien, y para retomar, ¿qué mitos o imaginarios hay que desarmar respecto a esto que están contando? Bueno, por eso, como dice Ro, como se relacionan con la comida y generalmente más asociado también a los cuerpos, el mito más grande, que es el que hoy queremos por ahí visibilizar, es esto de que se cree que eh, los trastornos de la conducta la alimentaria se ven solamente de una manera en cierto cuerpo y es la única consecuencia es el descenso de peso. De hecho, cuando uno pone en Google trastornos de la conducta, lo que primero aparece
van a ser cuerpos delgados, y la realidad es que, como es un trastorno mental, no podemos verlo en cualquier característica corporal, e incluso las consecuencias de tenerlo también va a ser en una corporalidad que puede ser diversa. Entonces, eso es uno de los mitos más importantes a destacar, porque generalmente a partir de ahí, después a lo largo de la conversación vamos a hablar, pero se subestiman un montón de diagnósticos y muchas personas, sobre todo las personas gordas, no se diagnostican por creer que no se tiene trastorno de la conducta, porque no se ve, justamente por esto, ¿no? Porque el foco es el peso y el foco es la comida. Entonces, la persona que no tiene una conducta restrictiva se lo toma como que no tiene un trastorno, y una persona que por ahí es gorda se la toma como que no tiene un trastorno. Justamente los dos estigmas más grandes. La cuestión de salud mental, que hoy por hoy lo tenemos como bastante estigmatizado, no sabemos qué son los trastornos mentales, y la cuestión del peso corporal. Bien. ¿Se te ocurre a vos algún otro mito? Sí, creo que ese es como el que más vemos normalizado hoy en día, ¿no? Como que este trastorno de la conducta alimentaria tiene este tipo de cuerpo. Eso viene arraigado para mí también de esto de, hablando de prevención, de en qué punto estamos registrando que hay un trastorno de la conducta alimentaria. Por eso es importante entender que quizás ese cuerpo que nosotros socialmente asociamos a que tiene uno, capaz que hace 10 años, 15 años, 20 años que está con eso, y nuestra idea acá es concientizar para prevenir, ¿no? Llegar muchísimo antes, incluso te diría antes de que haya una conducta alimentaria cambiada, ¿no? Porque cómo nos sentimos, qué pensamos, eso es lo que después nos moviliza a modificar la conducta alimentaria, así que sería parte del mito de lo del cuerpo, sin dudas. Y también me parece, como parte de los mitos, hay muchos, solamente vamos a elegir algunos, que no está asociado a una edad, que no está asociado a un género. Si bien hay mayor proporción o mayor expresión al respecto, por un montón de cuestiones que seguramente se traten en otros ciclos, cada una de los rangos etarios o de los géneros tendrán mayoritariamente asociados a algún tipo de trastorno de la conducta alimentaria o no, pero es importante saber que los tienen, los pueden tener. Entonces no es que se descarta directamente, bueno, es de este género, esta edad, no va a tener un trastorno en la conducta alimentaria, y sumado a lo que acabo de decir, quizás inician edades tempranas y se mantienen en edades adultas. Son trastornos crónicos que se pueden cronificar. Entonces, romper esa idea de que hay una edad o un género que va a tener y uno que no. Bien, bueno, gracias chicas. Ahora, otra de las preguntas que tenía para hacerles es como en esto que están hablando y en estas definiciones que están dando hay algo que sale que son las conductas. Bueno, ¿qué conductas de riesgo tenemos naturalizadas que pueden ser como una puerta o una ventana de entrada al desarrollo de un trastorno de la conducta alimentaria, ¿no? Bueno, algo importante primero, Roba, decir es que Mechi, a decir es que lo que va a vamos a nombrar conductas de riesgo, pero van a ser de riesgo para cualquier persona y depende de la persona, porque por ahí hacer dieta es una conducta de riesgo y no todas las personas que hacen dieta van a caer en un trastorno, pero la mayoría de las personas que tienen trastorno empezaron una dieta. Entonces, por ahí, para lo que para una persona es un factor de riesgo, que va a ser contraproducente y reproductor de un trastorno de la conducta, en otra persona no lo genera. Entonces, eso es lo que diferencia la obsesión de la no obsesión, que es una línea muy delgada, por eso necesitamos profesionales que identifiquen si es un trastorno o no, y si no es un trastorno tampoco le vamos a quitar peso ni importancia. Igual sí, por eso hoy ya no hablamos tanto de los trastornos, de hecho ya a mí se me hace ruido mucho la palabra trastorno porque se busca que entonces hay una normalidad, ya ahí desde la base, de hecho yo hablo de trastorno, me gusta más hablar de síntomas, porque lo que se identifican acá son síntomas, no hace falta tener un diagnóstico para poder decir que una persona tiene un trastorno. Entonces, una de las conductas de riesgo hoy, la que más predominante está, es la cultura de la dieta, en donde se está normalizando e incluso asociando a la salud hacer dieta, quitar alimentos, demonizarlos, categorizarlos entre buenos y malos, creer que tengo que compensar si comí mucho o mal, entre comillas, un día. Eso está normalizado en la sociedad, pero si bien todos o todos podemos hacer esto, lo que nos diferencia a uno y a otra persona puede ser que la línea que crucemos
puede ser al trastorno de la conducta que ya no podemos, uno cree que podemos controlar, uno dice, bueno, no comí hoy, comí mucho hoy, mañana no como. Esa conducta que hacemos, no sabemos cada quien a lo que nos estamos exponiendo. Yo siempre digo, es como ponerse un cigarrillo en la boca sabiendo que es una conducta, en el cigarrillo hay una sustancia adictiva. En este caso no hay sustancias adictivas porque los alimentos, otro mito, no causan adicción, pero es como la conducta adictiva de ponerse un cigarrillo en la boca, sabemos que podemos llegar a hacer que mañana quiera otro y pasado, digo, es algo que se puede descontrolar en algún momento. En la alimentación y en estas conductas puede pasar que te enganches a la obsesión, digamos, de no poder dejarlo y no poder flexibilizarlo. Entonces, las conductas de riesgo están muy asociadas. Hoy creo que es más importante hablar, más que de los trastornos, de las conductas normalizadas. Yo veo muchas personas con muchas conductas de riesgo que se las ve como qué sana que sos, ¿no? O qué sano que sos, haces actividad física, qué bueno que te levantás a las 5 de la mañana, qué bueno que te levantás un domingo a las 5 y después de cumpleaños. O sea, normalizamos, lo peor de todo es que está asociado a la salud, porque justamente al estar digamos, en una perspectiva pesocentrista, la sociedad, estamos mirando todo con esos ojos. Entonces el cuerpo delgado está asociado a la salud, al éxito, a la belleza, ¿no? A la juventud y todo eso. O sea, es eso lo que tenemos que ir cambiando. Pero bueno, hablando de conductas de riesgo, sin irme para otro lado, principalmente tiene que ver con todos los trastornos de la conducta nacen de la restricción, todos tienen esa base. Si no hay restricción, las conductas los trastornos no se dan. Entonces, puede pasar que una persona haga una restricción, por ejemplo, sacar los hidratos como está de moda, y eso yo digo, siempre hace un match, para usar lenguaje actual, con un trauma del pasado o del presente de alguien que no tiene que ser un proceso traumático de que le pasó algo grave. Es traumático para cada quien. Puede ser tomar agua, digo, yo siempre nombro como puede ser que fue traumático que te dieron agua, o sea, no importa, lo que te haya generado a vos un trauma, y eso haga match con que no se exprese de la manera que por ahí se puede expresar, como trabajarlo, con la angustia, con el duelo, bla, y se empieza a expresar a partir de la conducta alimentaria. Entonces, es importante entender que la conducta, si bien es algo que la cultura la va a reproducir, desde el vamos es funcional al trauma. Entonces puede ser que una persona esté vomitando porque no puede hablar lo que le está pasando. Entonces tampoco lo podemos estigmatizar a la conducta. O sea, es importante visibilizarla, pero no la podemos decir, dejar de tener esto, porque no es algo que se podría manejar. Ya ahí pasa al lado de que necesitamos ayuda para poder controlarlos o mejorarlo, vamos a decir. Bien, bien. ¿Y Ro, qué pensás? Estoy completamente de acuerdo con Juli que la palabra que podría resumirlo como las conductas de riesgo es lo de la restricción y lo del control, ¿no? Tienen algo los trastornos de la conducta alimentaria. Nosotros desde Nivade tenemos una postura de salud integral, ¿no? De estas esferas que involucran a la salud. Y a mí me parece como muy interesante la capacidad que tienen de adaptarse desde esa base de restricción y control a las cosas nuevas que van saliendo, ¿no? Porque el control puede ser sacarse fotos continuamente y subirlas a redes para ver cómo cambió mi cuerpo, o sea, como que se van adaptando a cosas que se van dando en la sociedad. Entonces, si nos quedamos con esa idea de que es solamente no estar comiendo comida, nos quedamos muy, muy atrás. Entonces, esa manera de vivir se aplica a prácticamente su vida. Como dijo Juli también, una cosa son los trastornos de la conducta alimentaria, nosotros estábamos hablando de conductas de riesgo, que se van a ir sumando, se van a ir exteriorizando o no, y cuando todo eso, yo siempre digo como, cuando mis actividades extras, digamos, como de ocio o que no son las obligatorias, ya sea estudio o trabajo, yo organizo, como las organizo alrededor de lo que debo cumplir. Podríamos decir que estamos en tiempos tempranos. Ahora, cuando yo quiero que el eje de mi vida sean mis conductas, que nosotras catalogamos como de riesgo, y alrededor de eso acomodo lo que tengo que hacer de manera obligatoria, ya estamos hablando de que te ocupa mucho tiempo calendario y tiempo en la cabeza. Entonces, como me parece de gran importancia esto de registrar
el tiempo que nos ocupa en la cabeza, incluso antes de la acción. Estás todo el tiempo pensando de qué manera vas a comer, de qué manera vas a hacer ejercicio, cuándo, por qué. Todo el tiempo esta sensación de equilibrio, ¿no? Si ahora más, mañana menos, o sea, como es una manera de ver el mundo que se va a ir aplicando un montón de cosas. Lo más común es la alimentación, o lo más conocido, el ejercicio, esto de estar completamente todo el tiempo chequeando lo del cuerpo, propio y ajeno también, ¿no? Porque esta mirada acompaña cómo vemos al resto de las personas. Podemos llegar a ver esto de aislamiento completamente, pero tiene otra cara, que es mostrarse en redes, por dar un ejemplo, ¿no? Entonces es como... Ah, y otra cosa que quería sumar, que creo que es bastante importante, esta idea, volviendo a lo de la imagen que tenemos, si buscamos trastorno en la conducta alimentaria, es como de una persona, como decía Juli, delgada, que está cansada, que no es, en términos capitalistas, que no es productiva, que no puede hacer nada. De vuelta, las personas con TCA pueden estar completamente adaptadas a lo que se espera de ellas. Entonces es muy difícil a veces llegar a eso que ocultan, a eso que no cuentan, a eso que a veces ni siquiera registran. Así que conductas de riesgo hay miles, van adaptándose a diferentes tiempos, pero creo que dijimos las más importantes. Sí, Y algo, perdón, Mechi, uy, importante es esto que tiene un nombre, esto que dice Rob, que es esta de la egosintonía, en realidad. Sí. Porque hay síntomas que son muy... la cultura en la que vivimos hace que los síntomas sean egosintónicos, o sea, es decir, que pareciera que son funcionales a la vida de la persona. Entonces, por ejemplo, en vez de a la persona que le llame la atención que levantarse a las 5 de la mañana y nunca flexibilizarlo y perderse, no sé, un acto del hijo porque quiere levantarse a las 5 de la mañana, se empieza a rigidizar, la cultura le dice, está bien eso, entonces termina siendo más egosintónico. Entonces nunca te podés llegar a preguntar, che, está mal lo que estoy haciendo, me está haciendo mal. O por ejemplo, estoy comiendo todos los días el avocado toast como está de moda y pensando que eso es sano, y en ningún momento digo, che, esto me aburre, esto con qué me conecta, che, capaz que no estoy comiendo esto porque tengo ganas, lo estoy comiendo porque me dijeron. No hay una pregunta porque aparte la pregunta tiene muchas, esta cuestión del cuestionamiento viene reforzado por la cultura y después se empieza a reforzar por la falta de alimentos. Con hambre no se puede pensar, digo yo siempre. Entonces, la egosintonía se hace más grande porque justamente viene, no comer hace que encima tengas esos pensamientos persecutorios. O sea, ya se sabe que no comer genera pensamientos persecutorios y encima no comer, como desconecta el cuerpo de la comida, que se llama comensalidad, hace que aumente la insatisfacción del cuerpo. Entonces, más persecución respecto de lo mal que me siento con mi cuerpo. bien. Yo siempre digo que la insatisfacción corporal o la culpa, que también es otra cosa, otro mito, digamos, que está normalizado tener culpa por comer, son en realidad señales que nos da nuestro cuerpo para darnos cuenta que algo está mal. La culpa aparece después de transgredir una regla, o sea que lo que tengo que evaluar es la regla, ¿no? Bueno, eso es más adelante por ahí cómo hacemos para que no suceda, ¿no? Pero Sí. eh, la culpa aparece justamente, muchas veces se ve como algo malo, pero en realidad es un síntoma para darnos cuenta que lo que estoy haciendo está demasiado rigidizado. Bien, me quedo con Sí, eso y ¿Ro, querés sumar algo más? sí, algo que es una palabra también muy presente es lo de rigidez. O sea, control, rigidez, por otro lado, la contracara es la flexibilización. Y eso que decía Juli, yo lo vemos mucho, ¿no? Cuando aparece la pregunta del entorno, de algún familiar, de alguien, de un ser querido que te quiere, ahí como que se refuerza todo más y la persona como que refuerza sus conductas y se aísla incluso más. Como que está tan en sintonía con, con lo que decía Juli que es como, ¿qué me están preguntando? No, yo estoy haciendo las cosas bien, como que hay como esa, al menos al principio, como ese alejamiento de las personas que quizás te quieren ayudar o están preocupadas. Entonces, nada, la palabra rigidez creo que también resume muy bien. Muy interesante todo lo que plantearon. A mí se me surgen como 2 o 3 comentarios al respecto y ya después pasamos al siguiente bloque, pero me quedó resonando esta idea de pensar cómo las modas alimenticias o de ejercicio como pueden servir de... como de, ¿cómo sería? Como para Disparador. tapar,
sí, o como para tapar las modas, como estoy siguiendo esta nueva moda de alimentación que dicen que es mejor, ¿no? Porque siempre como que vienen de la mano de que están actualizadas, de que están fundamentadas científicamente, ¿no? Como ahora lo que hay que alimentarse es de esta forma y la gente, esto, ¿no? Mucha gente la puede tomar y rigidizar y ponerse muy rígido con el seguimiento de esas modas alimenticias y de ejercicios que como están de moda, un poco se disfrazan, esa era la palabra, no me salía. Y por otro lado también esto de cómo se vuelven mandatos también, porque al ser modas o tendencias socialmente, muchas veces es como que, bueno, las tendencias en salud, por ejemplo, es bueno, ahora la tendencia es que hay que hacer ejercicio no sé cuántas veces por semana para sostener la salud, ¿no? Como esta idea de como la salud ante todo, la salud es lo primero, la salud es lo más importante, porque con salud, bueno, ¿qué es la salud? Bueno, quedará abierta esa pregunta para otras conversaciones, ¿no? Y otra cosa más que yo, hashtag socióloga, me quedo mucho pensando y que hay grandes teóricos pensándolo también y que he leído de esta cuestión social que estamos viviendo, de esta época, que es muy de la optimización corporal y de la gestión del cuerpo y la salud como control, ¿no? Porque hay algo ahí que se une con todo lo que ustedes vienen contando de esas conductas naturalizadas que tenemos, que tiene que ver con naturalizar un autocontrol extremo como sinónimo de productividad, como sinónimo de eficiencia, como sinónimo de una persona del camino al éxito, como que una de las condiciones para uno ser exitoso en este mundo es saber gestionarse a uno mismo, por ende los modelos de cuerpo y belleza que hoy circulan van asociadas y de la mano con estos modelos de éxito de gestión y optimización corporal. Si yo logro tener una rutina perfecta en donde hago ejercicio, me alimento de determinada forma como corresponde, etcétera, también estoy más cerca de llegar al modelo de belleza y de cuerpo y a tener el éxito que tanto nos incitan constantemente a perseguir. Cierro acá para que no sea tan largo y me parece importante hacerles una pregunta porque se vio en todas las respuestas que me estuvieron dando, hay algo que se repite y que tiene que ver con la perspectiva antigordofóbica. ¿Por qué les parece importante a ustedes no solo hablar de trastornos de la conducta alimentaria, sino hablarlo desde una perspectiva antigordofóbica? Bueno, en realidad nos parece importante, me parece fundamental, digo, y para eso hay que patologizar, ¿no?, la gordura para poder hablar de eso, porque sobre todo los modelos que tienen que ver, primero por esto que dijimos, ¿no?, de que si miramos solamente cuerpos, si no miramos los síntomas, vamos a perdernos de un montón de personas que ponemos en riesgo, porque no nos olvidamos de decir que tiene riesgo de muerte la persona que tiene un trastorno de la conducta alimentaria, cuando esto no solamente se tiene que cronificar, puede ser agudo y una persona tener un paro cardíaco porque tiene un trastorno de la conducta alimentaria, eso es importante mencionarlo. Pero en realidad la conducta antigordofóbica, además de poder de poder ver más síntomas que cuerpos, yo considero que también incluso en las cuestiones del tratamiento, si seguimos pensando que la persona que, por ejemplo, tiene un peso alto, tiene que adelgazar, o que una persona que tiene un peso bajo con anorexia, por ejemplo, tiene que subir, la persona, o sea, no es que está recuperada por cambiar su peso, entonces tiene que ser antigordofobia, porque la mayoría de los tratamientos en los antiguos, cuando yo empecé con esto, era por ahí la persona que tenía un bajo peso, llevarla, en esto de la idea del control, ¿no? Otra vez como lo que nombraste, Mechi, a un peso normal, otra vez el índice de masa corporal dando vueltas por ahí, pero que no subas tanto, ¿no? Como, no, pero te quedas tranquila que no vas a ser gorda, ¿no? Entonces, seguir perpetuando la idea de que ser gordo es un problema y es una patología. Entonces, creo que lo principal acá es la perspectiva de sacar a la obesidad como un problema y al índice de masa corporal como definitorio de la salud, que otra vez otro discurso salutista, es primordial para poder evidenciar esto que seguimos repitiendo. Es un problema de salud mental, ¿no? Entonces, como
que cuesta un montón, creo que tiene que ver con la sociedad y con lo que decías, Mechi, vos, de sacar la idea de que, porque el modelo médico de medicina siempre se focaliza en la salud física, entonces, bueno, si te hace bien a la salud y como el estudio dice que el huevo hace tal cosa, entonces, bueno, sí, pero el huevo no me gusta y nunca me gustó, mi mamá una vez me dio huevos todos los días y me asqué, no puedo comer huevo, entonces eso arma un poco la idea de lo que tiene que ver con la construcción de la comensalidad, ¿no? La cuestión más social, histórica, mental de lo que pasa con nuestra comida. Entonces, creo que también tiene que ver con despatologizar la obesidad, que es la lucha de Anybody, y también sacar del centro a la medicina hegemónica, por así decirlo, ¿no? Porque si seguimos mirando cuerpos y no a las personas en su integralidad, nos parece, a mí me parece imposible digamos, de poder ver solamente, digamos, el cuerpo. Por eso tiene que ser necesariamente antigordofóbica la perspectiva. Y Ro, ¿vos qué pensás sobre tener una mirada antigordofóbica? Para mí, para estos temas especialmente, creo que para la medicina en general, pero especialmente para los profesionales de la salud, pero para estos temas como que me parece indispensable. ¿Por qué? Porque con esa mirada permitimos llegar en la detección temprana, en dejar de normalizar lo que hablamos antes y en el tratamiento. O sea, se aplica en absolutamente todo lo que corresponde a los TCA. Para dejar de patologizar cuerpos, para entender esto, ¿no? De romper los mitos que muchas veces vienen en los profesionales de la salud. No es algo que solamente lo tiene la sociedad, ¿no? Los profesionales de la salud somos parte de la sociedad. Entonces, estar bien conscientes de que si seguimos patologizando cuerpos, vamos a subdiagnosticar a aquellos cuerpos que nosotros consideramos que no podría de ninguna manera tener un TCA, podemos sobrediagnosticar a aquellos cuerpos que consideramos que por supuesto que tienen un TCA, complican las estadísticas, complica entender realmente el problema que tenemos a nivel nacional o diría hasta mundial. Son patologías que cuesta mucho entender realmente de cuánta gente estamos hablando. Por la mirada que se tiene, ¿no? De los cuerpos. Entonces, para mí es fundamental, me parece completamente responsable que las personas se capaciten en estos temas para no seguir perpetuando los estereotipos y nos permita llegar a tiempo y que después el tratamiento realmente sea efectivo y para que las personas nos podamos sentir mejor, básicamente. De una, sí. Muchas gracias. Muy buenas las respuestas. Y bueno, y como para ya ir medio cerrando, sabemos que el tema da para mucho más, pero bueno, también sabemos que los tiempos de YouTube y demás no pueden alargarse mucho más que esto. Habíamos pensado como una pregunta de cierre que tiene que ver más con, después de todo lo que hablamos, cómo podemos fomentar la prevención de los trastornos de la conducta alimentaria sin fomentar el control del peso. Y bueno, esa es la pregunta. Sabemos que no es de desarrollo fácil, pero lo que le salga y va a estar bien. Hay que resumir un montón, pero se podría decir un montón de cosas, ¿no? Respecto a la prevención, creo que todo lo que estuvimos hablando tiene que ver un poco con líneas que tienen que ver principalmente visibilizando, no para dejar una norma y decir esto es normal y esto no, pero dejar de naturalizar ciertas conductas que nos acostumbramos a creer que eran normales. Sobre todo, bueno, hay que nombrarlo, que algo que por ahí no nombramos, que si bien se puede dar en todas las edades y en todos los géneros, las personas más, vamos a decir, violentadas respecto de la cultura de dieta siempre fueron las mujeres y tenemos muy normalizadas ciertas conductas o ciertas formas de ser o comportarnos incluso delante de la sociedad o incluso delante de los hombres. Entonces, me parece re importante que para la prevención nos demos cuenta que no tenemos que llegar a tener un diagnóstico o estar muy mal o tener un montón de síntomas para poder consultar. Incluso como son egosintónicos, o sea, la persona puede no darse cuenta, de hecho no viene un paciente a pedir ayuda,
Por eso incluso para nosotros es re difícil el trabajo, por eso salimos a hablar a todos lados y a desnaturalizar. Es necesario que quien está al lado de la persona esa también pueda consultar, porque los profesionales que estamos capacitados a eso, acompañamos digamos, a familiares, a referentes afectivos, para ver cómo hacemos para acercarnos a gente que hoy por ahí, como se está dando un montón de personas más chiquitas, que yo considero que es producto justamente, porque son hijos de la cultura de la dieta, ¿no? De la gente que crecimos en los 80, 90, que es súper gordofóbicos, digamos, y con la cultura de la dieta, y son hijos e hijas de ellos, y también se dan muchas mujeres adultas que transitaron toda su adultez a dieta pensando que esa era la forma de vivir. Entonces me parece que eso es primordial, la desnaturalización, la visibilización, y esto, consultar ante cualquier mínimo síntoma, porque es ahí donde empiezan, en darme cuenta de que me dan ganas de cambiar mi cuerpo y creo que eso lo puedo controlar. Y algo que vos dijiste, Mechi, hace un rato, este discurso meritocrático, ¿no? De creer que la medicina hegemónica es así, creer que nuestra salud, que la salud depende de nosotros, entonces la conducta también, y que el cuerpo entonces también lo puedo controlar y que entonces yo tengo que hacer todo para que controle el cuerpo. Esa idea es la que conduce a que yo puedo controlar si dejo de comer, bajo, si como, subo, como si el cuerpo solamente dependiera de la comida para cambiar y que encima dependiera de mí. Hay un montón hay 130 factores que interfieren en la modificación de nuestro cuerpo, que no están a nuestro alcance, y nuestra salud depende solamente del 25% de nuestras acciones para poder tener salud o no. O sea, hoy no estamos hablando de procesos, hablamos más de procesos de salud de enfermedad que de salud. Te metí la definición de salud también, de la que pensamos nosotros, porque bueno, justamente no está bajo nuestro control nuestra salud. Entonces creo que para prevenir es la desnaturalización, y por otro lado, algo importante que también dijo Rocío, la formación de los profesionales, porque si bien hay profesionales como yo que nos dedicamos al tema específicamente y al tratamiento y al acompañamiento con pacientes que tienen trastornos de la conducta, cualquier profesional que por ahí es especialista, no sé, en celiaquía, puede desarrollar una conducta. Hoy los profesionales son perpetuantes. Lamentablemente lo tengo que decir así porque me llegan pacientes con historias muy grosas en los consultorios, y sobre todo muchos de nutricionistas, en donde necesitamos que todos los profesionales se escuchen, ¿no? Que no sea solo que la persona se pueda consultar solamente si tiene un trastorno, una conducta de riesgo. Podemos perpetuar el hipercontrol, incluso en una consulta, no sé, una persona con celiaquía, que digamos, no podés comer... ¿Desde qué lugar le decimos que no coman ciertos alimentos o hagan ciertas conductas para no perpetuar un hipercontrol? Bueno, eso también se estudia. O sea, eso hay que, nos podemos formar. Entonces me parece re importante esto, ¿no? Lo que hacemos hoy. Esa es otra forma de prevención, la visibilización y hacerlo colectivo. O sea, creo que si lo podemos hacer entre todos, la mostración de un mundo un poquito más, un ambiente un poco más seguro respecto de la diversidad corporal es una de las formas de prevenir. Buenísimo, Juli. ¿Ro? Sí, completamente. Para mí, para prevenir es conocer sobre esto, escuchar voces diversas, las experiencias de las personas que cuentan cómo lo viven, entender esto de lo que hablábamos antes del aislamiento de la persona primera que lo está sufriendo. Entonces ahí le habla al entorno. Entender que conviene más preguntarle, o si nos interesa realmente ayudar, ir por el lado de cómo se siente la persona, qué le está pasando, y no apuntar a, estoy viendo que dejaste de comer, o estás comiendo más, o estás comiendo menos, como no ir a eso, sino más a cómo se siente. Entender que probablemente genere rechazo en un primer momento, que es parte de la resistencia, o sea, eso va a pasar probablemente. Me parece importante seguir a nivel de Argentina y a cuentas que hablamos y mostramos cuerpos distintos, que es la realidad que existe, pero dejamos de no mostrarlo y lo mostramos. También en todo lo que es prevención va a depender, por supuesto, de el tipo de persona que sea y a dónde está apuntando su TCA. Si hablamos de ejercicio, bueno, hacer cuentas que hablen bastante del bienestar, de lo bueno que tiene el ejercicio más allá del cuerpo. Si seguimos cuenta de nutrición, que sean como las de Juli, que te pueden mostrar un montón de cosas que va más allá de lo que le pasa al cuerpo, ¿no? Si nos interesa correr o cualquier absoluto, o sea,
de absolutamente todo lo que nos interese. Está bueno seguir cuentas que muestran diversidad, que no patologicen cuerpos, que no normalicen estas conductas que estuvimos hablando. Se puede aplicar en toda la prevención, pero lo importante es conocerlo, porque si no lo conocemos es imposible diagnosticar. Y después hablándole a los profesionales de la salud, capacítense, dejen de ser factores de riesgo, dejen de reforzar conductas de riesgo, dejen de patologizar cuerpos. Sí, es necesario esas capacitaciones, porque si nos estamos quejando de que llegan tarde a consultar, llevado de los pelos obligados, nos tenemos que hacer cargo también de que muchísimas veces, y solamente tiro un spoiler, se vienen datos de nuestra encuesta de dietas, los profesionales de salud están muy presentes en perpetuar los TCA. Así que nada, me parece como que son los puntos más importantes de prevención, aunque pueden haber muchos más. Bueno, buenísimo. Algo más, perdón, Sí, Mechi. obvio. Adelante, Juli. Pero me parece re importante que como somos parte de la sociedad, los profesionales, es algo muy incómodo lo que voy a decir, pero tenemos que revisarnos a nosotros mismos, o sea, porque si nosotros tenemos también conductas de riesgo, vamos a, no sé, quizás una psicóloga, no sé, alguien le cuenta, me comí 10 facturas ayer, y si la psicóloga le dice, ay, pero mirá cómo si 10 facturas, ¿no? Entonces digo, no solamente pensemos en no ser factores de riesgo, creo que para no ser factores de riesgo tenemos que tener nosotros perspectiva de salud integral, porque si no, no hay forma de poder transmitir de otra manera. Y algo que dijo Rob, me engancho de las cosas que dijo Rob, porque le quiero sumar como esto de mirar las cuentas. Pensemos que hay tanta influencia, hay tanta desinformación, estamos en una época de la posverdad, nadie tiene la verdad, que es verdad, estoy de acuerdo, pero necesitamos ciertos andamiajes para poder guiarnos. Entonces, en esto digo, no solamente pensar en las cuentas de la actividad física, me parece bárbaro, la nutrición, de salud, gastroenterología, las que esté siguiendo, pero incluso pensar, no sé, ¿a quién sigo de ropa? ¿A quién sigo de me quiero comprar sillones? Porque digo, hoy la persona que está vendiendo sillones está contando lo que desayuna a la mañana. Entonces, que nos llame la atención que una cuenta esté visibilizando o que me esté fijando qué es lo que come la chica que vende sillones, ¿no? Como, ¿qué hace esta haciendo un budín, no? Como, ¿se entiende? Entonces me parece que eso también hay que empezarlo a cuestionar. Sí, buenísimo, chicas. Y para cerrar un poco el bloque de promoprevención, también yo pensaba algunas cosas, ¿no? Primero, como esto de que ya es importante, si logramos reconocer que el vínculo con nuestro cuerpo, con la comida, está haciendo algo que nos está generando malestar, ya es motivo de consulta a un profesional, o mínimamente poder comunicárselo a alguien de nuestro entorno de confianza, que nos dé seguridad para que nos pueda dar una ayuda, nos pueda acompañar a pedir ayuda. Eso me parece importante, ¿no? Como no pensar que hay que llegar como a situaciones extremas, que esto las chicas ya lo dijeron, pero bueno, como reforzar un poco ahí. Y otra de las cosas que también me parece importante es que no solo pensar en las redes sociales, a quienes seguimos y tal, que es hoy en día muy importante, sino también nosotros en el día a día, en nuestra cotidianidad, si tal vez no somos el tipo de persona que hoy está con un malestar al respecto de su cuerpo, lo cual casi ninguno estamos exentos de eso, pero bueno, hay momentos y momentos. También empezar a generar espacios en donde los comentarios sobre los cuerpos no sean como conversaciones cotidianas, de la alimentación y qué se come, que no, de manera restrictiva tampoco, ¿no? Como revisar esas cosas que ya reconocemos a veces ya que no nos gustan tanto, nos hacen daño, nos hacen pensar cosas con respecto a nuestro cuerpo, nuestra alimentación, intentar ir generando redes con otras personas para que los espacios que habitemos dejen de tener esta perspectiva de pensar que la alimentación y el cuerpo tienen que ser controlados y optimizados constantemente, y que eso nos hace mejores personas y más exitosas, ¿no? Como que me parece que ahí también está importante la conversación y habilitar esa conversación. Y en pos de eso, creo que es la importancia de que es una forma de un poco politizar nuestra cotidianidad, y entender que la vida que queremos llevar y el mundo sin violencia que proponemos tal vez desde Anybody viene de la mano, ¿no?,
de generar esas redes entre nosotros, aunque sea con una persona que ya puedas hacer un poco de yunta al respecto y empezar a poder cambiar desde nuestros espacios de a poquito y después, ¿no? Acompañar y ser parte de movimientos como es el movimiento de la diversidad corporal. Bueno, si llegaron hasta acá, les queremos agradecer muchísimo. Primero agradecerle a las chicas por estar acá. Espero que sea el primero de muchas conversaciones que tengamos. Y a ustedes por estar ahí bancando hasta ahora. Les pedimos que nos sigan en YouTube, que comparten el video, que comenten. Si les quedó alguna duda, también comenten, que las chicas no van a tener problema de responder, ni nosotras tampoco. La intención de esta conversación es justamente una apertura a la conversación. No es un debate cerrado, ni mucho menos. Al contrario, es como el primer paso para que esta conversación siga fluyendo y con ustedes, con nuestra comunidad. Así que muchas gracias y nos estamos viendo en un próximo episodio o video de YouTube. Muchas gracias. Chau, chau. Chau, chis.